Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de Más allá del crimen. Esta semana vengo a contaros una historia que ha ocurrido hace muy poquito, tan solo a principios del mes de agosto. El día 6, la joven Kylie Rodni, de 16 años, desapareció misteriosamente de una fiesta de fin de curso que celebraban muy cerca del lago Tahoe, en California. A pesar de los esfuerzos de la policía, amigos y familiares por buscar a la joven, no fue hasta unas semanas después cuando un grupo experto encontró el cuerpo de la joven dentro de su coche hundido en la reserva de Prosser Creek. Hasta la fecha no se han revelado detalles de la autopsia, tan solo se ha confirmado que sí que se trata de la joven, y hay dos teorías sobre este caso. Una es que Kylie sufrió un trágico accidente y la otra que fue una puesta en escena y que algo más le pasó. Hasta la fecha la policía no ha querido dar más detalles sobre este caso y no será hasta el 1 de noviembre cuando desvelen más información. Vamos a repasar todos los detalles de este caso. Comenzamos. Bienvenidos a Más allá del crimen. El 6 de agosto de 2022, cerca de la reserva de Prosser Creek, unos jóvenes organizaron una fiesta con motivo del fin de curso. A esa fiesta acudió Kylie Rodni, una joven de 16 años que fue acompañada de una amiga. La noche prometía, había un montón de jóvenes, la idea era pasarlo bien, tomar algo, beber algo, algunos incluso alguna cosa más, pero el plan era pasarlo bien. A las 11:30 de la noche, Kylie le manda un mensaje a su madre donde le dice que en 45 minutos va a estar en casa. La madre se acuesta pensando que su hija va a llegar al ratito, pero a la mañana siguiente, cuando se despierta, ve que su coche no está y la niña tampoco está en casa. Asustada, avisa a las fuerzas de seguridad del estado. Comienzan a llamar a los amigos a ver quién ha sido el último que ha podido ver a Kylie y si alguien, tiene más información del paradero de la joven. La policía interroga a todos los que acuden a la fiesta. En un principio habían dicho que habían como unas 100 personas, pero la policía interrogó a más de 300. Parece que llegó gente de otros sitios muchísimo más lejanos a unirse a esta fiesta y al final hubo más gente de la prevista. La última pista que se tiene de Kylie es esa, el mensaje que le manda a su madre a las 11:30 de la noche. Y a partir de ahí, nadie sabe nada. Los amigos empiezan a movilizarse en las redes sociales y empiezan a publicar carteles de la joven desaparecida. Pero parece que no todo el mundo está dispuesto a hablar. La policía cree que en esa fiesta hubo algo que los jóvenes, por miedo, no querían contar. Así que la policía lo que les dijo es, por favor, si habéis hecho cualquier tipo de cosa en la fiesta, ya sea de alcohol o alguna otra cosa más, no nos importa, no se va a tomar medidas, pero por favor necesitamos saber qué ha sido de Kylie. Se emplearon unas 15.000 horas, muchísima gente salió en su búsqueda, se rastrearon los lagos, se rastreó la zona, nadie sabía nada, apenas había fotos de la fiesta. Normalmente en las fiestas de adolescentes suele haber muchas fotos, pero en aquella fiesta no había demasiadas, la gente seguía sin querer hablar demasiado. Una de las amigas de Kylie habló en directo para un canal de YouTube contando un poco cómo iba la búsqueda, asegurando que ella había sido la última persona que la había visto con vida y que en un principio lo que habían planeado era volverse juntas, pero en aquella fiesta muchas chicas se sentían incómodas, había muchos desconocidos y el ambiente no era del todo lo que ellos esperaban, así que mucha gente decidió irse de la fiesta, entre ellas la amiga de Kylie. Lo que no se sabe es por qué no volvió a por su amiga y por qué, teniendo el plan de irse juntas, decidió irse por su cuenta. The party longer, and so then we ended up splitting up in the party because I went to go find another ride when we got back into the party after leaving the car, so that we could sorry, my mind is in a moment. No, that's okay. That's okay. Pasaban los días y nada se sabía de Kylie Rodni.
Unas semanas después, un grupo de expertos llamados Adventures with Purpose fueron a la zona a ver si podían ayudar. Este grupo es experto en rastrear debajo del agua y en buscar vehículos desaparecidos. La policía le dijo a Adventures with Purpose que ni se molestaran en buscar por esa zona porque ya habían rastreado el lago con submarinistas de lado a lado. Pero teniendo en cuenta que el ping del móvil de Kylie fue muy cerca de esta reserva, Adventures with Purpose pensó que sería buena idea volver a rastrear la zona. En muy pocos minutos, en cosa de 10 minutos, localizaron el vehículo de Kylie debajo del agua. Uno de los buceadores fue el que dio la voz de alarma. Confirm. I see the vehicle and the license plate. We have just found Kylie's vehicle, over. The vehicle is upside down. Al parecer, el coche de Kylie Rodney estaba debajo del agua, girado sobre sí mismo, y la joven estaba en la parte trasera, pero no en la parte trasera de los asientos, sino en lo que sería la parte de atrás de los asientos, ¿vale? Se había metido ahí. Sí que es cierto que los expertos en este tipo de hundimientos dicen que la gente lo que hace es irse a la parte de atrás cuando no consiguen salir del coche, porque es la parte que tarda más en hundirse y es donde hay más oxígeno. La ventanilla de la parte de atrás, del lado donde estaba Kylie, estaba medio abierta, y la ventanilla del conductor estaba bajada del todo. El coche estaba en neutral, era un coche automático, y el coche de Kylie, si no estaba en alguna otra posición, en neutral no arrancaba. Así que lo que se pregunta la gente es cómo ha llegado el coche a la reserva estando en posición de neutral. Tampoco se sabe si hay huellas en la tierra cuando el coche, imaginaros que el coche va bajando una cuesta, antes de caer al agua hay una especie de, hay una parte que es de arena, entonces las ruedas se habrían quedado marcadas. A Adventures with Purpose, cuando ya encontraron el coche y avisaron a las fuerzas de seguridad del estado y a los padres que reconocieron a su hija, les dijeron que ya, que ya su trabajo había terminado y que no tenían más que hacer. Fue al día siguiente, un par de días después, que un youtuber estaba en el lago y vio cosas en el fondo. Parece ser que cuando el coche se había girado a la hora de sacarlo, se había caído su portátil y otros enseres que tenía Kylie dentro del vehículo, pero la policía no lo había cogido, seguía debajo del agua. Este chico hizo un llamamiento en las redes sociales diciendo que por favor que alertaran a quien fuera, que él ya había avisado a la policía y ahí no se había personado nadie a recoger las pertenencias de Kylie. I don't know if you guys saw that. I hope you did. So, there's still a bunch of stuff down there. I would not be surprised if Kylie's cell phone's down there. La única información que han revelado es que la prueba de ADN confirma que el cuerpo encontrado en el Honda debajo del agua era el de Kylie Rodney. Y hasta el día 1 de noviembre no van a dar más información. Y sobre todo este asunto, como os decía al inicio, hay dos teorías. Una teoría es que simplemente fue un accidente, que Kylie por cualquier motivo se confundió de ruta a la hora de marcharse a su casa porque a lo mejor había bebido un poco más de la cuenta y se fue directa a la reserva. Y la otra teoría, y la que más adeptos tiene, es que tal y como habían encontrado a la joven, como estaba el vehículo y por las circunstancias, alguien había intentado hacer que pareciera un accidente. Una de las razones por las que Adventures with Purpose fue a ver si encontraban el coche de Kylie es, aparte de por el pin del mensaje a su madre a las 11:30 de la noche, es que hay una persona que asegura haber visto a la joven con un chico la mañana después de su desaparición. Also, there was a guy there that was with her at time being. He was wearing a black San Francisco flat top ball cap facing forwards, brown hair that's sticking out just a little bit on the sides. It was kind of like they were both kind of at
unease is what it looked like for me, like as if either they had a crazy night or a crazy day or there's something going on I couldn't know, and at the time I didn't realize what was going on. El chico da una descripción de este joven y dice que es un chico con gorra, que tiene el pelo así como por fuera de la gorra, alto, delgado, y la descripción coincide con la del novio de Kylie, pero el novio de Kylie no estuvo en esa fiesta, de hecho ya no eran novios, era su exnovio, pero bueno, el joven ha podido demostrar que estaba a 4 horas de distancia, o sea que él no estuvo allí, o aparentemente no estuvo. Hay gente que dice que este chico se pudo haber equivocado y que no era Kylie, pero él lo que dice es que la chica, Kylie, que él asegura que es ella, y este chico interactuaban de una manera muy extraña. Se iban intercambiando del lado del copiloto al conductor de puerta a puerta. Entre ellos se hablaban raro y ella lo que dijo es que su teléfono ya no tenía batería y que había usado el teléfono de su amigo para llamar porque no conseguían arrancar el coche, y el problema que tenía el coche era que estaba en neutral. Al chico le pareció muy extraño que no supieran arrancar un coche, porque cómo habían llegado ahí si no sabían luego volver a arrancarlo. Y hay gente que dice que la manera extraña en la que estaban actuando era que simplemente no querían que el chico se acercara demasiado porque a lo mejor el cuerpo de Kylie ya estaba allí y que esa no era a lo mejor Kylie, sino que era una amiga suya. Se ha juzgado a todo el mundo, al exnovio, a la amiga que concedió una entrevista. La gente pues ha entrado al detalle, han visto pues que esta chica cuando daba las declaraciones o estaban haciendo un rastreo para ver si encontraban a Kylie, tenía moratones en las piernas y bueno, pues ya sabéis que la gente habla mucho. En lugar de hacer un funeral, celebraron la vida de Kylie y todos los amigos se juntaron allí y la madre pidió por favor que la gente dejara de especular, que su hija ya no estaba y que las redes le estaban haciendo muchísimo daño. Lo que sí está claro es que algo pasó esa noche, algo entre el momento en el que la amiga la deja en el coche y se va a la fiesta donde asegura que luego la vuelve a ver, hasta que la amiga decide que se va con otra persona y ya no se sabe nada de Kylie. Si tomamos el mapa de la localización de donde se realizó la fiesta hasta donde apareció el vehículo, se hace raro que la joven pudiera equivocarse. Hay muchas dudas con respecto a este caso y yo no sé si la policía pues o tiene una segunda línea de investigación o simplemente van a declarar este asunto como un trágico accidente, pero de momento están muy herméticos. Los amigos han dejado de hablar. Actualmente hay un change.org para que este grupo que encontró a Kylie Rodney en la reserva de Proser Creek cobren la indemnización que se ofrecía por su búsqueda, que es de $75,000. Este grupo experto vive de donativos. La gente lo que está es animando a que consigan ese rescate, ya que han sido ellos los que la han encontrado, incluso habiendo asegurado a la policía que esa zona ya estaba más que buscada y que lo único que iban a hacer era perder el tiempo. Las imágenes que se muestran con drones desde arriba de la reserva se ve claramente que hay un vehículo debajo del agua, puesto que no estaba a un nivel tan hondo. Así que la gente sospecha y hablan y dicen que si se veía el coche tan evidentemente, ¿cómo la policía no pudo encontrarlo si llevaron a buceadores expertos? Incluso el hombre que la encontró y que salió fuera del agua para decir que sí que habían encontrado su vehículo, aseguró que todo le parecía un poco raro. That's what we do it for, brother. Good job. Good job. It's positive, you know? All right. She's in the back of the vehicle. She's not in the driver's seat. It looks suspicious to me. Yeah. Vehicle's upside down. Some of the one window is halfway down. One window is all the way down.
Call the authorities. We help families all across the nation, and when we find out, they are notified first. So we're going to notify them first. My very next call will be to local authorities. Han concedido varias entrevistas donde ellos lo que dicen es que, bueno, que están omitiendo mucha información por respeto al caso, pero que para ellos todo apunta a que ha sido una puesta en escena y que no ha sido un accidente. Además, el coche, si estaba en neutral y no se podía mover, era imposible que cayera dentro del agua. Bueno, era imposible que se moviera. Por otra parte, las chicas que conducimos solas, la mayoría no abre las ventanillas de atrás. Siempre abrimos pues la del conductor o la del copiloto. Así que la gente se pregunta qué hacía la ventanilla de atrás medio abierta. All the windows except for one. Yes. One's up or down? Which one? One's all the way down. So Nick is my diver. Which window's up or down? The, what was it? Driver rear. Driver rear was down and the passenger rear was halfway. Is she seatbelted in? No. Is she in the driver's seat? No. She's not. No. She's in the back? She's in the back. Yes. Tendremos que esperar al 1 de noviembre para saber qué ha pasado con Kylie, qué va a determinar la policía y el FBI, que ya se ha involucrado en toda la información que han conseguido sacar, a toda la gente que han interrogado. Sí quedan muchas dudas, puesto que toda la gente que ha hablado en todo este tiempo ha sido muy juzgada y ha habido cosas que realmente no han cuadrado. Una segunda amiga de Kylie salió a contar pues que en esas fiestas lo que hacen es se llevan guantes de boxeo, se pelean, se pegan de broma, pero que tienen ciertas normas, solo se pueden pegar de cuello para abajo, y el vídeo que facilita es de una pelea, de una fiesta donde se está viendo perfectamente que se están dando de cabeza para arriba. También asegura que en esas fiestas que era normal que no hubiera muchas fotos, porque en esas fiestas la gente no va a hacer fotos, como mucho se hacen algún selfie, se hacen alguna cosa, pero no toman fotos de la fiesta como tal. Y en una de las fotos que aporta se ve perfectamente como todos los jóvenes tienen los móviles en las manos y están haciendo fotos. En la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace a la página de Adventures with Purpose para que veáis el trabajo que hacen y que podáis ver realmente cómo fue todo el rescate del vehículo de Kylie. Lo tienen muy bien editado y merece la pena ver el trabajo que hacen. También os dejo un enlace del youtuber que encontró los artículos del vehículo que se habían salido cuando sacaban el coche de la reserva. Y también os voy a dejar un enlace a la entrevista que concedió la amiga de Kylie, que fue la última en verla con vida, o así lo asegura ella. Y como no queda más que esperar hasta el 1 de noviembre que la policía nos dé más información, pues os voy a dejar con este caso un poco en duda. No me gustan las historias que no tienen un final, pero como es un tema de actualidad, quería que estuvierais al tanto y tan pronto saquen algún comunicado os lo haré saber. Todos los días salen nuevas informaciones de gente que la conocía, gente que estuvo en la fiesta, pero nos vamos a fiar más de las fuentes oficiales y vamos a esperar al 1 de noviembre a tener más datos sobre este caso. Y hoy ha sido, una historia sin resolver de momento que quería contaros, y no nos queda más que darle el pésame a la familia y desear que haya pasado lo que haya pasado, esto tenga un cierre para ellos. Gracias a todos una semana más por estar en mi canal. Ya nos quedan muy poquitos para los 500. Vamos a abrir la comunidad en breve y quiero por favor que me dejéis vuestros comentarios, que me digáis si queréis que hable de algún caso en particular, alguna cosa que queréis que investigue, que os cuente, y para lo que queráis estoy a vuestra disposición. Un beso a todos y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.